Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos quienes estén viendo este video tutorial, dependiendo obviamente de la zona geográfica en la cual se encuentren. Primero que todo, me presento, mi nombre es Jorge Albornoz Barrientos, soy profesor de pensamiento crítico, debate y argumentación, tanto en la Universidad Andrés Bello, donde estoy ahora, que de hecho agradezco la instancia toda vez que me permitieron utilizar las dependencias para poder elaborar el presente video. Y también he sido profesor de debate en distintas instituciones educacionales, sobre todo en la enseñanza media en Chile, ¿no? Que en algunos lugares es preparatoria o secundaria. Y en este tutorial vamos a exponer algunos aspectos relacionados con argumentación que son necesarios para poder comprender una forma adecuada o aceptable para poder debatir, principalmente en el contexto del Campeonato Mundial de Debate Universitario en Español, CEMUDE, que se va a realizar en Córdoba en los próximos días. Bien, primero vamos a exponer la metodología de trabajo del presente tutorial. Luego de exponer la metodología de trabajo, vamos a elaborar o mencionar un pequeño contexto que nos va a permitir identificar en qué área del conocimiento y en qué actividad particularmente estamos, ¿verdad? Y finalmente lo vamos a relacionar con lo que nos convoca particularmente, que en este primer tutorial tiene que ver con analizar ciertos esquemas argumentativos, ciertas formas de elaborar argumentos que nos permitan o que nos faciliten el trabajo para efectos de probar un determinado punto de vista o una determinada tesis, que como sabemos es eso lo que debiese escoger o lo que debiese exigir, mejor dicho, un torneo de debate y cualquiera este sea, ¿verdad? Porque como vamos a ver, cuando nosotros nos juntamos a debatir y nos juntamos además a través del debate a desarrollar una serie de capacidades y habilidades, nosotros no nos juntamos a exponer, no nos juntamos a elaborar ideas sueltas al aire sin ningún respaldo, sino que nos juntamos a argumentar. Y es por eso que hoy día vamos a analizar esta estructura de argumentación para, en el contexto del debate como herramienta educacional y particularmente como metodología activa de aprendizaje, nosotros desarrollemos ciertas habilidades las cuales vamos a poder aplicar, ¿verdad?, en el contexto de un torneo de debate y en este caso en particular en el CEMUDE. La metodología de trabajo va a ser la siguiente. Como es un tutorial, para grandes rasgos, primero un contexto. Lo que debiésemos hacer para efectos de poder aprender esto, ¿verdad?, no va a ser memorizar una estructura de argumentación, eso no nos sirve para nada. Lo que debiésemos hacer entonces sería percibir ciertos conocimientos y poder aplicar estos conocimientos. Particularmente si estos conocimientos versan sobre habilidades, nosotros podríamos, una vez aplicándolos, lograr generar ciertas competencias en el estudiante o en este caso en el practicante de debate, en el debatiente. Ahora, como no estamos en una sala y es un tutorial, yo no puedo desarrollar actividades para evaluar cómo los estudiantes, en este caso el auditorio, quien esté observando el presente tutorial, vaya aprendiendo, ¿verdad? Así que ante esa imposibilidad vamos a proponer una metodología de trabajo que permita que de todas formas ustedes vayan desarrollando cierta argumentación y sobre esa argumentación que van desarrollando poder aplicar ciertas estructuras para ir perfeccionando esa estructura de argumentación. En ese contexto, ¿cómo se materializa eso en la práctica? En que de vez en cuando yo le puedo decir, auditorio, estimado auditorio, quienes estén escuchando, por favor, elaboren un argumento de manera intuitiva, ¿verdad? Ante la necesidad de elaborar un argumento y sobre todo para las personas que están comenzando en el ámbito de la argumentación, para quienes está particularmente, especialmente dirigido este tutorial, ¿verdad? Elaborar ese argumento de manera intuitiva, como uno cree que debiese ser un argumento, nos permitirá varias cosas. En primer lugar, elaborar un insumo que nos permita ir evaluando nuestro aprendizaje dentro de este mismo tutorial. Y además hará que al momento de aplicarlo, de practicarlo, sea mucho más significativo para nosotros y por tanto podamos recordarlo mucho mejor, adquiriendo finalmente entonces las competencias que nosotros queremos desarrollar en esta clase. Entonces, eso se va a traducir en que de pronto yo les voy a decir, ahora si quieren paran el video y elaboran su argumento. La primera actividad va a ser elaborar un argumento
como les decía, de manera intuitiva. Pueden hacerlo desde ya si quieren. Y consiste en qué cosa, que ustedes pongan pausa en el video, elaboren su argumento de manera intuitiva y luego volvemos a la clase, ¿verdad? Con posterioridad les voy a decir, sobre ese argumento que ya hicieron, apliquen esta estructura, pero eso va a venir después y yo se los voy a avisar en su oportunidad. Entonces, para suplir este problema de no estar presentes, conversando, ¿verdad? Retroalimentándonos, vamos a elaborar esta metodología para que puedan ir aplicando de todas formas con independencia de qué lugar se encuentren cuando estén viendo este video. Esa va a ser entonces la metodología de trabajo. Respecto del contexto, tenemos que entender por qué estamos estudiando esto, y acá no va a ser una clase de argumentación en el ámbito filosófico, ¿verdad? No nos interesa mucho divagar o reflexionar en torno a la especificidad de ciertos requisitos del argumento, del sistema de inferencia, etc. No nos interesa. Nos interesa elaborar un argumento de manera simple para efectos de poder debatir. Y en ese contexto es que tenemos que referirnos también al debate para entender qué estamos haciendo. Y vamos a decir del debate que, como ya les adelantaba, es una metodología activa de aprendizaje, donde el estudiante pone a prueba sus capacidades y sus habilidades para, en una retroalimentación permanente, ir desarrollando en mayor profundidad esas mismas capacidades o desarrollarlas. En ese contexto es que tenemos que enmarcarnos en un paradigma, y que es un paradigma que tiene que ver con la educación. El debate es una estructura educacional independientemente de que nosotros lo utilicemos para ir a torneos, ¿verdad? Que también tienen principalmente una labor educacional. Pero bien, el contexto en el que nos encontramos es el contexto de una educación denominada educación del siglo XXI, donde el sujeto a educarse, donde el educando, el estudiante, es distinto a contextos anteriores, eras pretéritas, ¿verdad?, pasadas. En ese contexto, si bien antes el profesor venía a la sala y sacaba de su memoria el conocimiento, lo escribía en la pizarra y luego el estudiante lo pasaba a su cuaderno para luego leerlo, para luego aprenderlo, eso hoy en día ya no va mucho, porque probablemente en este contexto, por ejemplo, las personas que están viendo esto son personas que tienen acceso a Internet. Y si tienen acceso a Internet, eventualmente sean nativos digitales, personas que nacieron con este acceso a Internet y que se manejan con esta herramienta, son personas que fácilmente pueden acceder a la información que ha ido de alguna manera recopilando la humanidad a lo largo de su historia, ¿verdad? Todas las personas de acá podrían meterse directamente a Wikipedia, por ejemplo, y ahí sacar una serie de información, por ejemplo, de esto que nosotros vamos a ver acá. Entonces, en ese contexto, yo no necesito traer información. De hecho, tengo un montón de manuales, que en este momento está apoyado al computador sobre un montón de libros de argumentación, y ahí está el material. Está en Internet fácilmente, a un par de clics. Eventualmente alguien ni siquiera con un computador, sino que con un celular podría acceder a este material. Por tanto, lo que nosotros necesitamos no es transmitir información. Lo que nosotros necesitamos es desarrollar habilidades. Y en ese contexto de esas habilidades para la educación del siglo XXI, donde el nativo digital ya no tiene que venir a copiar lo que diga en la pizarra, sino que aplicar y diferenciar la información a la cual puede acceder en el contexto de, por ejemplo, la Internet, es que nosotros identificamos cuál es el mayor valor del debate. Debate como generador de pensamiento crítico, que además nos sirve para desarrollar innovación, y además metacognición, que son, alguno podrá haber adivinado, ¿verdad?, o haberse dado cuenta, son los tres pilares de la educación del siglo XXI. Pensamiento crítico, innovación y metacognición. ¿A qué nos referimos con pensamiento crítico? Finalmente a la capacidad de cuestionar, particularmente cuestionar ciertos paradigmas, y en función de esos cuestionamientos de ciertos paradigmas, poder proponer ciertas soluciones. Si yo digo, por ejemplo, que el modelo conductivista, ¿verdad?, de muchos años atrás, vamos a inventar 200 años atrás, si yo lo miro hoy en día, yo podría decir, no, el modelo conductivista que quiere que yo memorice ciertos contenidos y que para eso me da determinados estímulos, yo podría decir, está muy bien. Pero también a través de la lógica y de ciertas herramientas argumentales podría darme cuenta de que en realidad no está tan bien.
Porque si hoy, como decíamos, el nativo digital cambió, entonces cambiaron las premisas, después vamos a ver qué significa eso, cambiaron las premisas que nos permitan aplicar una determinada argumentación. En ese contexto yo me paro hoy y cuestiono y deconstruyo eventualmente este paradigma y digo, ¿sabe qué? No tiene que ser conductivismo, sino que tiene que ser cognitivismo. Cuando hago eso yo estoy desarrollando y estoy aplicando ciertas habilidades que he adquirido, a las cuales nosotros denominamos pensamiento crítico. A su vez, cuando yo deconstruyo un paradigma, tengo el paso para poder ser innovador, porque eso que existía 200 años atrás y que hoy día yo lo cambié, entonces, al parecer 200 años próximos, no va a utilizarse, ¿verdad? Y entonces, si no se va a utilizar, ¿qué hacemos? Proponemos una nueva dinámica, en este caso una nueva metodología, ¿verdad? A eso llamamos innovación, y ahí hay dos de los tres pilares de la educación del siglo XXI. El punto, y por qué hago esta introducción, que a estas alturas pudiese parecer un poco larga, pero yo creo que no lo es muy importante, es que para efectos de poder deconstruir efectivamente un paradigma, y para además poder innovar, yo tengo que tener ciertas capacidades de razonamiento que son las que se conocen o se agrupan con el nombre de metacognición. Podríamos ahondar en función de la metacognición, pero bastará decir que tiene que ver con las habilidades que se desarrollan en un individuo para enfrentarse a la información, procesarla y reelaborarla. Dicho de otra forma, cuando yo hablo de metacognición, yo hablo de argumentación. Es en el estudio de la argumentación que nosotros identificamos los, entre comillas, correctos cauces que lleva el pensamiento. Cuando nosotros aprendemos a identificar tipos de razonamiento, aprendemos a identificar tipos de fuentes, aprendemos además que no tenemos que creer cualquier cosa. Yo, ciudadano del siglo XXI, ya no tengo que creer cualquier cosa que aparezca en internet porque hay mucha, entonces tengo que tener habilidades para apreciar esa información y valorarla en su justa medida. En ese contexto es que, como decíamos, surge el estudio de la argumentación y que es lo que nosotros vamos a estudiar a continuación. Habiendo elaborado entonces el contexto, se presumen una serie de premisas implícitas, que después podríamos hablar de eso, ¿verdad? Y que nos dan finalmente el marco teórico dentro del cual vamos a realizar la presente clase. Y bien, entonces, la argumentación a estas alturas, ustedes ya tendrían que tener elaborado su argumento intuitivo, de manera intuitiva, ¿verdad? Y por tanto podríamos aplicar directamente. Pero vamos a hablar de la argumentación y vamos a decir que la argumentación, muy a grandes rasgos, todo lo que diga en este tutorial es a muy a grandes rasgos, es la disciplina que estudia ciertas reglas y principios que permiten de alguna manera analizar la validez de un razonamiento. Dicho de otra forma, es un conjunto de reglas y principios que nos permiten analizar si nuestras inferencias son correctas. Dicho de otra forma, es la argumentación donde se estudia la calidad del pensamiento. Y para eso vamos a plantear una estructura básica de argumentación, vamos a explicar en qué consiste esa estructura básica del argumento, luego lo vamos a relacionar con ciertos esquemas de argumentación y finalmente en este tutorial vamos a estudiar dos esquemas de argumentación que se conocen como modelo ARE y modelo de Turing. En primer lugar, ¿qué es un argumento? Es un conjunto de afirmaciones que, relacionadas entre sí por una estructura lógica, me permiten pasar de una verdad a otra. En términos simples, un argumento me permite pasar de una verdad conocida, de algo que yo ya acepto, a una verdad desconocida.
Dicho de otra forma, sabiendo algo, puedo saber otra cosa a través de la argumentación. Y entonces, acá tenemos dos elementos que luego vamos a ir nombrando. En primer lugar tendría, por ponerlo de alguna forma, un argumento como tal, o una razón que va a significar un argumento como tal, y además tendría una tesis, o dicho de otra forma, un punto de vista, que cuando hablamos de debate, no creo que necesariamente de argumentación, pero sí cuando hablamos de debate, hablamos de un punto de vista por lo menos puesto en duda. Si no hay conflicto, no hay debate. Si yo llego al debate y le digo a la contraparte, ¿sabe qué contraparte? Usted tiene toda la razón, entonces yo ya perdí el debate. Si es que se lo digo en términos generales, ¿verdad? Todo lo que dice usted, contraparte, es verdad y además es lógico, entonces yo no tengo más que hacer. Creo yo que no así en la argumentación en términos generales. Pero bien, entonces, este punto de vista puesto en duda exige que ser acompañado por alguna razón para probar ese punto de vista. Y entonces, esta razón o argumento tiene que ser algo que nosotros conozcamos. No nos vamos a meter en las reflexiones en torno a verdad y certeza y cuándo existe la verdad objetiva. No nos vamos a meter en eso, solamente vamos a decir que cuando nosotros aceptamos algo como verdadero, eventualmente si reflexionamos sobre eso podremos pasar a una conclusión que hasta el momento desconocida. Bien, y entonces tenemos una primera aproximación que nosotros mencionaremos como dato, o también le vamos a llamar premisa. Y en este caso esta va a ser la premisa 1. Y a su vez, la premisa 1 sirve para probar una tesis, o dicho de otra forma, una conclusión. Claro, porque la conclusión en un argumento es lo que nosotros llamamos tesis. ¿Sabes qué? Yo voy a probar de nuevo que el conductivismo debiese ser una teoría pasada de moda. Esa es mi conclusión. Yo luego elaboraré las premisas para que, relacionándose a través de una estructura lógica, me permitan llegar a una conclusión. Bien, y entonces tenemos este dato y tenemos esta tesis, pero no nos basta solamente con tener esto, porque nosotros además necesitamos que este dato y esta tesis tengan una relación lógica, o dicho de otra forma, que tengan una regla de inferencia. Porque claro, si yo tengo solo dos afirmaciones, una al lado de la otra, en ningún caso, o al menos no necesariamente, mejor dicho, esta premisa va a dar lugar a probar esta conclusión, ¿verdad? La conclusión es: los elefantes debiesen vivir libremente. Dicho de otra forma, la tesis que voy a probar es: la premisa es: las frutillas son rojas. No tengo relación. No hay una relación o una regla de inferencia que me permita pasar de una premisa a otra, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros hablamos de reglas de inferencia, hablamos principalmente de dos estructuras de razonamiento. Una es la deducción y otra es la inducción. Hablamos de deducción cuando tenemos una regla idealmente universal, es decir, una verdad absoluta, y luego tengo un caso particular que yo subsumo en esa regla universal. Dicho de otra forma, yo me pregunto, todo lo que sube tiene que bajar. Regla universal, todo lo que sube tiene que bajar. Y tengo un caso particular, el plumón, o lápiz, o marcador, como le digan ustedes. Yo sé que si el plumón sube, va a bajar, porque todo lo que suba va a bajar. Regla universal. Con la inducción, en cambio, no pasa así. Nos vamos de una regla universal a un caso particular para ver si es que se aplica o no.
sino que al contrario analizamos casos particulares para luego generar una regla universal o en este caso una regla general. Después vamos a ver las implicancias de eso. Esta regla universal no tiene excepciones, porque en todos los casos universalmente se va a dar así. Este caso particular sí tendrá excepciones, porque si yo me doy cuenta que tomo una frutilla y la frutilla es roja, y luego otra y otra y otra y otra, puedo llegar a tomar 1000 frutillas y son todas rojas, eventualmente yo podría concluir, las frutillas son todas rojas. El problema con la inducción es que yo haya tenido 1000 frutillas rojas no asegura en ningún caso que la próxima frutilla que yo tenga vaya a ser roja. Sí asegura, o sí de alguna forma nos entrega ciertos datos que nos permiten analizar la probabilidad de que la próxima frutilla sea roja. Dicho de otra forma, si de 1000 frutillas que tomé, 1000 eran rojas, entonces pareciera ser muy probable que al menos la mayoría de las frutillas sean rojas. Sin perjuicio que podría haber un error muestral también. Bien, entonces, hablábamos de argumento, decíamos que hay un dato, ¿verdad? En este caso podría ser las frutillas que tomo son rojas, y una tesis, que podría ser, por ejemplo, todas las frutillas son rojas. Un solo dato difícilmente me servirá para probar esa conclusión. Dependerá de la regla de inferencia. Y en principio podríamos decir que esta regla de inferencia puede ser deductiva o inductiva. Alguno por ahí podrá decir que es una abducción, pero me cuesta entenderlo porque yo veo que la abducción de todas formas se aplica a razonamientos deductivos e inductivos a pesar de que su forma sea distinta. Pero bien, entonces, la pregunta es ¿cómo nosotros pasamos esta estructura a un argumento? Y particularmente a la elaboración de un argumento que nos permita ganar una medallita, ¿verdad?, en un torneillo, que nos permita desarrollar pensamiento crítico, que nos permita aprender. Porque aquellos que practiquen debate sabrán que uno nunca llega a un debate sabiendo X y se devuelve del debate sabiendo X. Uno aprende en el debate. ¿Por qué? Porque mi exposición se ve expuesta a las críticas del otro, por tanto necesariamente, si es que quiero seguir debatiendo, mantenerme en el debate, no abandonar los argumentos que planteé, ¿verdad? Entonces tengo que escuchar al otro y eso implica un aprendizaje. Pero bien, entonces esto lo podríamos pasar a la siguiente estructura. Vamos a hacer un silogismo simple, ¿verdad? Y vamos a decir que, en primer lugar, tengo una premisa 1. Una primera premisa. Y entonces, para decir que tenemos esta primera premisa, nos vamos a nuestro dato. A su vez, tenemos una conclusión, ¿verdad? Pero decíamos que dos datos no necesariamente son un argumento, sino que necesitan una regla de inferencia. Y entonces, de la regla de inferencia, nosotros sacamos lo que denominamos como segunda premisa, premisa 2, y que luego va a pasar a tener el nombre de garantía. Ahí ustedes van a ver por qué. Pero bien, independientemente del tipo de razonamiento que tengamos ahí, nosotros podríamos aplicarlo de mejor o peor forma, en la medida de que esta estructura del silogismo la reemplacemos por ciertas afirmaciones. Por ejemplo, ¿verdad? Y aunque me reten por ahí por ocupar siempre los mismos ejemplos. Si yo digo, todos los hombres son mortales, y luego tengo una... no, al revés. Si digo, Sócrates es hombre, y luego digo, todos los hombres son mortales, entonces puedo obtener válidamente la conclusión de que Sócrates es mortal. ¿Por qué? Porque si forma parte de los hombres y todos los hombres, sin excepción, son mortales, entonces Sócrates es mortal. Y entonces ahí yo la regla de inferencia que estoy utilizando es una deducción. Tengo el caso general, en este caso absoluto, todos los hombres son mortales. Tengo el caso particular o el dato, Sócrates es hombre, por tanto puedo inferir que Sócrates es mortal.
Y hasta ahí ya tenemos un argumento. Si ustedes se fijan, cumple los requisitos. El problema es que este es un argumento en términos absolutos o universales. Dicho de otra forma, es un argumento deductivo. Muchos autores consideran que, no sé si alguno considera lo contrario, de hecho, pero muchos consideran que nosotros difícilmente vamos a poder debatir en nuestra vida diaria con nuestro lenguaje natural en términos deductivos. Porque estas deducciones o reglas universales de todas formas se generan a través de inducciones. Y decíamos que las inducciones son casos particulares que por tanto no permiten llegar en términos absolutos a una conclusión. Hay errores, hay un margen de error. Por tanto, esta estructura no nos sirve tanto. Si nosotros queremos llegar a debatir, ¿verdad?, en el torneo, a argumentar, porque el reglamento dice que debatimos por argumentos, y un argumento, como decíamos, no es una sola afirmación, es una afirmación respaldada. Entonces nosotros, si quisiéramos utilizar estos razonamientos deductivos, tendríamos que preguntar a la contraparte cuáles de las verdades que yo reconozco como universales las acepta. Porque si acepta que las verdades son universales, entonces podremos realizar argumentos deductivos. El problema es que eso no siempre se va a poder hacer. Y de hecho generalmente no se va a poder hacer porque el rol que cumple la contraparte es poner en duda las razones de base para mi argumento, de construir mis argumentos. Así entonces, nos salimos de este modelo que podríamos mencionar que ya estamos frente a un esquema argumentativo que, y vamos a ponerle nombre, ¿verdad? Se va a llamar ARE. ¿Por qué ARE? Porque hay una afirmación, hay un razonamiento y hay una evidencia. ARE, ¿verdad? Pero como no nos va a servir tanto esto, porque no tenemos verdades absolutas, nosotros vamos a tener que esforzarnos para poder construir otras verdades en el ámbito del debate. Y ahí entonces tenemos que esforzarnos para, con otras afirmaciones relacionadas lógicamente, poder de alguna manera dar mayor credibilidad a nuestras premisas. Y así, en el ámbito de los argumentos inductivos, surge lo que nosotros vamos a conocer como modelo argumental de Stephen Toulmin. En el video voy a mandar una serie de links que probablemente, si se suben a YouTube, van a poder acceder a ciertos materiales que les van a poder permitir entender mejor esta estructura. Dentro de eso, un cuadrito explicativo donde, a mi juicio, está todo lo necesario para poder elaborar un argumento según el modelo de Stephen Toulmin. ¿Y qué dice Stephen Toulmin? Dice que un argumento no son solamente estos tres elementos, sino que un argumento tiene más. Dice que un argumento tiene una tesis, una base, una garantía, un respaldo y un calificador modal o modalizador, que lo pueden encontrar así en otros textos. Calificador modal. Los primeros tres elementos del modelo de Toulmin nosotros ya los conocemos. ¿Por qué? Porque la tesis del modelo de Toulmin es la conclusión del modelo ARE. Son lo mismo. Son, diría Franz van Everen, en el contexto de la pragma dialéctica, es el punto de vista que yo quiero demostrar. La conclusión, tesis. Además, tengo también mi base. La base es el dato sobre el cual se sustenta aquello que yo voy a probar. La premisa 1. Y entonces diríamos que la base es el equivalente a la premisa 1. Ahora decíamos que dos argumentaciones no hacen, dos datos no hacen, o dos afirmaciones no hacen una argumentación, así que necesitamos un tercer elemento. Y en este caso hablamos de la garantía, que acá sería el equivalente al razonamiento.
¿verdad? Y entonces, si por ejemplo yo quiero decir que María es chilena, para decir eso, yo no puedo decirlo porque sí, sino que tengo que tener un dato. Y ese dato va a ser en este caso que, por ejemplo, nació en Chile. Bien, pero decíamos también que no basta decir que María nació en Chile, un dato para llegar a una conclusión respecto de ser chileno. Y ahí es donde viene la garantía, que en este caso se va a explicar de la siguiente forma. Si todos los que nacen en Chile son chilenos y María nació en Chile, entonces María es chilena. Y ahí entonces con la garantía tenemos la regla de inferencia que nos permite entender que María es chilena por el solo hecho de haber nacido en Chile. Bien, y hasta ahí vamos entonces con los tres elementos del primer esquema argumental que vimos, que es el esquema ARE, para pasar al esquema Toulmin. El esquema argumental de Stephen Toulmin tiene los tres primeros mismos elementos. La diferencia comienza a generarse por acá. Porque, como no creo en verdades absolutas en el contexto de la argumentación inductiva, entonces yo no puedo creer cualquier cosa que me digan. Tendré que ponerlo en duda. Y entonces, para evitar esas dudas, porque recuerden que el primer dato que daba lugar a mi argumento tenía que ser algo por lo menos creído o creíble, para evitar esas dudas respecto de la credibilidad de ese dato, yo voy a tener un respaldo. Y este respaldo es una autoridad que respalde mi argumento o que diga que el dato que yo utilizo es cierto. Una autoridad, un saber socialmente reconocido. No basta una mera autoridad para ganar un debate, no basta una mera autoridad para elaborar un argumento. Algunos podrían decir que sí, yo creo que es razonable, pero en el ámbito del modelo de debate, sobre todo parlamentario británico, que es como se debate y se mude, no basta mencionar a la autoridad. Oiga, yo dije que tenía razón porque tal autor lo dijo, pero eso no significa nada. Menos en el contexto del debate de parlamentario británico, donde yo no tengo las fuentes para presentarlo, ¿verdad? Entonces, sí podrá este autor ser un respaldo y me entregará una presunción de veracidad. Se presume que si el tipo es una autoridad en lo que hace, que es alguien que sabe sobre lo que está hablando, entonces probablemente sepa de eso más que yo. Bien, y finalmente, el calificador modal. El calificador modal es, y aquí me faltó un elemento, que es la reserva. Vamos a anotarla acá abajo. El calificador modal tiene que ver con el grado de certeza o grado de probabilidad con que se elabore mi argumento. El grado de credibilidad también de mi argumento. Bien, pero ¿y de dónde determinamos el calificador modal? De este último elemento, que es la reserva. Decíamos que cuando hablamos de un razonamiento deductivo en general, nosotros no tenemos reserva, no tenemos excepción, no tenemos un caso donde nuestro argumento no se dé. Si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, Sócrates va a ser mortal, da lo mismo cuál hombre sea, mientras sea hombre va a ser mortal. En el caso de los razonamientos inductivos no es así. Y entenderemos que siempre puede haber una reserva, un caso improbable, pero que sea una excepción a nuestro caso. En ese contexto, esta reserva tiene que ser improbable para que el grado de probabilidad o de certeza o de confiabilidad en nuestro argumento sea probable. Mientras más chica sea la reserva, más probable va a ser nuestro argumento. Para terminar, podríamos explicar con lo siguiente. El siguiente ejemplo. María es chilena, esa es mi tesis, o la conclusión que voy a probar. ¿Cómo lo sé? Porque tengo un dato que dice que María nació en Chile. Bien, pero ¿y eso qué significa? Bueno, si María nació en Chile y los que nacen en Chile son chilenos, entonces María es chilena. Respaldo, ¿quién dice que los que nacen en Chile son chilenos? Lo dice la Constitución Política de la República.
Perfecto. Hasta acá muy bien. Si fuese un razonamiento deductivo, ¿verdad? En el contexto de razonamiento deductivo, yo podría entender que se trata de una conclusión segura. Pero tendré que preguntarme ahora qué grado de probabilidad tiene esta estructura para que yo tenga razón. Y eso va a depender de las reservas. Porque no todo el que nace en Chile es chileno. La misma autoridad, la Constitución Política de la República, establece ciertas excepciones para aquellos que, aún naciendo en Chile, no serán chilenos, que generalmente son las mismas en muchos países. Extranjeros que se encuentren de paso, ¿verdad? Y, por ejemplo, el hijo les nació en el avión, o hijos de diplomáticos que estén representando a sus países, o personas que hayan renunciado a la nacionalidad, etc. Ahí yo me preguntaré en este caso, ¿qué tan probable es que María sea una de esas personas, hija de extranjeros de paso, de diplomáticos o de una persona que haya renunciado a su nacionalidad? Y yo digo, de todas las personas que nacen en Chile, la verdad es que la probabilidad de que María sea de ellas, ¿verdad?, extranjeros de paso, diplomáticos, etc., es bastante baja. Y entonces, si mi excepción es baja, la probabilidad de que mi argumento sea cierto, o dicho de otra forma, de que María sea chilena, es bastante alta, porque tiene pocas excepciones. Respecto de esto, nosotros vamos a revisar en esos links que yo les voy a mandar, primero un cuadrito explicativo del modelo de Toulmin, donde tiene los elementos del modelo de Toulmin, luego tiene ciertas preguntas directrices para encontrar estos elementos. Por ejemplo, para encontrar la tesis, yo digo, ¿cómo encuentro la tesis? Fácil, preguntarme qué digo en el argumento. ¿Y cómo encuentro la base? Fácil, preguntarme por qué digo eso que digo. Bien, ¿y la garantía cómo la encuentro? Fácil, preguntarme la relación entre la base y la tesis, ¿verdad? Si me dicen, ¿sabes qué? María es chilena. ¿Y por qué? Porque nació en Chile. Basta que yo diga, bueno, ¿y qué? ¿Y qué significa? Significa que es chilena porque los que nacen en Chile, por regla general, son chilenos. El respaldo. ¿Y quién lo dice? ¿Quién puede dar fe, o quién puede dar fe de que esto es así, mi dato es así? Calificador modal, grado de certeza. Parece ser, como son tan pocas las reservas o tan pocas las excepciones en el caso de que alguien nacido en Chile no sea chileno, entonces si María nació en Chile, parece muy probable que María sea chilena. En el último caso del cuadrito que les voy a compartir, aparece un ejemplo para cada elemento del modelo de Stephen-Toulmin. Bien, entonces, con esto creo yo podríamos extendernos muchísimo más, horas y horas hablando de esto, créanme. Pero lo dejaremos hasta acá recordando lo siguiente. El reglamento del Campeonato Mundial de Debate Universitario en Español, o Campeonato el CEMUDE, el reglamento sostiene en su punto, les digo de inmediato, en el punto 3, cuando habla de la evaluación del contenido, el reglamento dice que el contenido tiene que ver con los argumentos y con las refutaciones. Si habla de argumentos, sabemos entonces que no se trata de una sola razón, porque una razón, un argumento es una serie de razones relacionadas con una estructura lógica. De lo contrario, podría pasar que yo me pare en el debate y diga yo tengo 20.000 argumentos o 200 argumentos y diga una afirmación por cada una pensando que esos son los argumentos. Nosotros no queremos que pase eso con el debate no es eso, el debate implica argumentar. Y decíamos que un argumento es una estructura lógica en la cual hay ciertas afirmaciones que están relacionadas lógicamente entre sí, que nos permiten pasar de una verdad a otra, nos permiten discurrir. Y entonces, esa verdad o este dato que yo tengo, o esta base, me permitirá pasar a probar una tesis, o dicho de otra forma, la conclusión, cuando entre ellos existe una regla de inferencia, una explicación o garantía que me permita entender por qué paso de un lugar a otro. Respecto a esas reglas de inferencia, si discutiéramos en términos deductivos, hablaríamos de reglas universales aplicándose a casos particulares.
como en general debatimos respecto de inducciones, entonces nos referimos generalmente de casos particulares que nosotros de alguna manera fortalecemos para hacerlos creíbles, ¿verdad? Y entonces un argumento tiene principalmente dos elementos, un elemento de verdad y un elemento de validez o de lógica. En el siguiente tutorial, donde analicemos técnicas de refutación, nos preguntaremos cómo luego de que se arma una estructura como esta, nosotros podemos refutar este argumento o contradecirlo. Por el momento, ¿qué les propongo para terminar el presente tutorial? Identifiquen esta estructura, tomen el argumento que elaboraron de manera intuitiva y complétenlo según lo que les faltaba. Errores generales. Pensar que una tesis es un argumento. No, eso ya lo vimos. Una mera afirmación no es un argumento. Es una afirmación gratuita. Y una afirmación gratuita no vale mucho. Otro error general. Olvidar la reserva. María nació en Chile, por tanto, sí o sí es chilena. No, pues si pueden haber excepciones. Yo tengo que considerar aquellas excepciones para determinar según cuántas excepciones son, qué tan probable es el argumento que yo estoy defendiendo, o qué tan probable, mejor dicho, tiene, qué grado de probabilidad tiene la relación que yo establezco entre mi base y mi tesis. Dicho de otra forma, qué tan creíble es aquello que yo dije. Reitero el agradecimiento por poder dirigirme a ustedes en esta plataforma. Espero que se entienda. De todas formas, mi correo y en particular estoy seguro que el equipo de adjudicación de SEMUDE podrá resolver las dudas que ustedes tengan o instaurar las instancias o generar las instancias para que podamos referirnos a esto en mayor profundidad. Muchas gracias equipo de SEMUDE, muchas gracias a todas las personas que están mirando